Está siendo monitoreada y grabada para efectos de su seguridad. No, eh, ¿Cómo lo hacemos? Al azar, por orden de lista. Listo. Entonces, cierro los ojos y donde voltea, mira. Así. Martínez, véalo. Bueno, muchachos, levanten la mano que ya tienen el ensayo. Sí, sí, por ciento. ¿Qué significa alguito? Es la primera parte, que es alguito, que es algo, que es la introducción. Vela. ¿Cómo, amor? ¿Quieres leerla? Pues es para ayudarles, o sea, entre más hablen en esta clase, mejor les va a salir el examen. Por ejemplo, el día de ayer, dos chicos de décimo B me dijeron, venga, profesora, que usted me puede asesorar para el foro, y les di una asesoría de 2 horas. Y dejamos un ensayo re bien estructurado, con normas APA, con la normatividad, y arreglando, revisando párrafo por párrafo, para que quede bien estructurado. Lo que me interesa es, digamos, se les voy a mostrar el trabajo, ¿sí?, inicial, y después lo que se obtuvo. Lo tengo acá en WhatsApp. Es de una niña de hasta mañana, creo. Sí. Entonces, quiero que miremos cosas de aspectos de... Es el resumen en inglés. Pues no sé si acá lo estén pidiendo, hay revistas que no lo piden, digamos, sobre todo las que son revistas latinoamericanas, pues, digamos, de filosofía y todo eso latinoamericano, no porque pues, yo no profesor del inglés, no, pero en la mayoría de revistas internacionales, sí saben que son las revistas, ¿sí? Revistas académicas, de artículos científicos. Pues cuando uno publica ahí, pues cada revista tiene su propia normatividad, la mayoría piden abstracts. Y no sé si para el evento de acá sea obligatorio, no sé, pero pues yo supondría que sí. Yo también voy a presentar una ponencia en ese evento. ¿Dónde está? Ay, ya me acordé dónde está el otro. Entonces, mientras yo voy haciéndole esto, quiero que ustedes vayan trabajando en su ensayo. Si les toca acá los presenciales escribir a mano y después transcribirlo, no pasa nada. Búsquense una aplicación, hay muchas en celular, uno les habla y pasa eso a texto. Así le rinde uno resto. En Drive o en Word, bueno, ya la tecnología. El futuro es ahora, papus. Con eso le rinde a uno mucho. Entonces, esperen un momento. Listo. Entonces,
¿Para qué quiero ver? O bueno, sería bueno que ustedes mostraran sus avances por lo siguiente. Vamos a hacer compartir pantalla y ya. Listo. Entonces, ayer con la compañera, ella me mostró, esta fue como su trabajo inicial. Ven esto. ¿Listo? De referencia. Entonces, cuando le empezamos a analizar, solo vamos a ver en este momento la forma. Se lo transforma de esta manera, se le pone la referencia tal. No, 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 nunca. Cuando ustedes buscan, por ejemplo, un artículo científico, nunca, jamás les va a aparecer así. Jamás. ¿Sí? Porque pues esto hace perder una página. ¿Sí? Así sea virtual, todo. Entonces, como lo van a encontrar, es así. Esta es la forma, así es como quiero que lo presenten. Miren. Entonces pueden poner esto así, da 100 el título. Esto. Esto quiere decir que es una cita textual, o sea, lo copió y lo pegó literalmente, ¿sí? Pero es de más de 40 palabras. Es una cita textual de acá, miren, tiene 58 palabras. Si es más de 40 palabras, no se pone como un párrafo normal, sino lo corro, ¿cierto? Para eso, si saben cómo correrlo fácilmente, sí. ¿O no? Contar, sí. Para los que no sepan, toca mostrarlo también. Este que son como flechitas. Ahí está. Entonces ustedes seleccionan el párrafo, ahí como están viendo, y oprimen esta tecla una vez. Entonces ya le ponen la sangría. Ya, y lo que hay que hacer es bajarle un punto. Entonces, si yo estoy trabajando toda la letra en Arial 12, y como sale acá, pues esta me tiene que aparecer en Arial 11. Eso es para citas textuales totalmente iguales que yo cogí de un libro y la puse, tal cual, eso sí se puede. O sea, yo puedo hacer copiar y pegar, sí, claro que sí, sí se puede. Ahora, no es que todo el texto me aparezca con sangría de 1 centímetro, ¿no? Sí puedo hacer eso en varios momentos. Mira que ella lo hace acá también. Mira. ¿Sí? Yo lo puedo hacer en varios momentos y es como para dar una referencia directa. Entonces dice, digamos, ustedes pueden leer algo y expresarlo de mejor manera que el texto, y eso se llama parafraseo. Y eso se cita de la siguiente manera. Vemos, por ejemplo, ella lee y de lo que leyó lo transcribió con sus palabras y al final pone Díaz y Sánchez trans. Ella lo interpretó, lo reescribió, pues, mejor con sus palabras. Pero si yo copio y pego, tengo que ponerlo así. Ahora, a ella le falta algo acá que yo le decía y es poner la página. Si yo voy a copiar y pegar literalmente en algún sitio, tengo que poner el nombre del texto, pero también página 1, 2, 3, 30, 82, la que sea, de donde lo saqué. O tomado de www, ta, 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 ta. Se ponen entre comillas en el texto normal. Pongamos por caso acá, digamos que esto sea una cita textual. Entonces yo pongo acá una comilla, otra comilla, y al final pongo Díaz Sánchez, ta, ta, ta. Se pone así normal, sin bajarle la letra. Antes, el Normazapa 6 se ponía así, en cursiva. Las nuevas normas APA, el Normazapa 7 se pone normalito. Ya, solo las comillas, y ya ahí uno sabe. ¿Listo? Depende. Digamos, por ejemplo, los extranjerismos, el ensayo puede ser grupal o individual. El grupal puede ser máximo 3. Lo que pasa es que entre más gente, más difícil. Bueno, y otra cosa que se me olvidó acá, Ayala me preguntaba, ¿el ensayo era un tema específico? Es la relación de la ciencia con las prácticas sociales, ¿no? Entonces, ustedes pueden escoger la pregunta que quieran, la que quieran, ¿sí? Por ejemplo, mi amor lindo va a escoger, va a ser una relación entre la pandemia o, bueno, el virus como enfermedad
y las relaciones sociales o pues la cuestión de la cuarentena y el aislamiento. Eso puede ser, ¿sí? Porque, digamos, tiene que ver directamente cómo la influencia de un virus hizo que cambiara una práctica social específica y pues bueno, todas las prácticas sociales, incluso estas que tenemos en este momento, ¿sí? O no, amigos virtuales. Y lo otro es lo que tú me preguntabas, ¿no? Las cursivas. Por ejemplo, a la compañera ayer le explicaba eso, que ella había puesto esto así normalito, pero cuando yo pongo cursivas acá es porque los nombres científicos van en cursiva. Es un nombre científico, van en cursiva. Pero si yo estoy hablando de extranjerismos, por ejemplo, y yo escribo, no sé, en algún momento, hello, y todo el texto está en español, tengo que poner esa palabra en otro idioma en cursiva, bien sea, no sé, en israelí, en rumano, en inglés, alemán, lo que sea. Ah, bueno, pero en referencias, trabajo. La cita va normal, pones autor y año, y si es necesario, página. Así entre paréntesis o bueno, de diferentes formas. Digamos, tú también puedes poner, digamos, esto se puede poner de otra forma. Digamos, uno puede poner acá Díaz, coma, Sánchez, uash, Sánchez, pero ¿qué pasa, hombre? Sánchez y en, ¿cierto? Coma, manifiestan que se puede poner una cita así. Y a mí me gusta usar citas mejor así, porque queda como mejor construido un párrafo. Me gusta mucho más que hacerlo como, por ejemplo, acá. Digo todo y al final, chan, se puede, ¿sí? Pero esa cita se pone normal, ¿sí? Sin cursiva ni nada. Cuando yo pongo las referencias, ahí sí, la revista va en cursiva. Entonces, eso yo no se los expliqué al comienzo del periodo. Entonces, vean, por ejemplo, a ver, acá sale, acá sale. Entonces, ¿cómo va una cita? ¿Sí? De revista, pues va el nombre, el apellido, el nombre, casi siempre se pone así inicial, eh, la fecha de publicación, ahí solo se pone el año, ¿sí? Con solo 2018. El título va normalito y la revista va en cursiva, ¿sí? Pones acá el volumen y el número de páginas que abarca el artículo. Eso es una revista. Y eso le permite a uno saber qué es un libro y qué es una revista en las referencias, porque los libros, cuando son libros, lo que va en cursiva es el título del libro, ¿sí? Si va o sea, si después del paréntesis va en cursiva, quiere decir que es un libro. Si después del título o de un título aparece una cursiva, quiere decir que es una revista. ¿Listo? Eso va a ser muy importante. Ahora, ustedes, como yo les venía diciendo antes, ¿no? Ustedes pueden usar referencias de lo que sea, incluso Twitter, Facebook, lo que quieran usar, y eso se puede citar. Igual en Internet les muestran todo. No es cómo citar, a ver si sale, a ver si sale. Vean esto, por ejemplo, referencias. ¿Cómo se cita en Facebook? Si yo tomé una imagen o lo que sea, ¿sí? Nombre de autor, pues ahí se pone ¿cómo se diría? El usuario, ¿sí? Como aparezca el usuario. Después se pone la fecha. Bueno, es raro que en una red social salga sin fecha. Es raro, porque pues todo está documentado, ¿sí? Publicado el tal, entonces ponen la fecha, ¿sí? Línea de tiempo, entonces saco una línea de tiempo, ¿cierto? En corchetes ponen página de Facebook y recuperado el día que ustedes lo sacaron en internet. Entonces, por ejemplo, si yo lo saqué hoy, pongo 11 de agosto del 2021.
y de www.facebook y pongo ese link y ya. Ahora, ¿cómo lo pongo a lo largo del texto? Entonces, digamos, por ejemplo, si cojo un meme y quiero analizar un meme, ¿sí? Y eso está en Facebook o en Instagram o lo que sea, pues digamos, yo puedo poner ahí tal autor, o sea, Karim 2018, no sé, tal. En el meme que publica de tal fecha puede decir ta, 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 y ahí me llego. Y en las referencias tengo que ponerlo así, tal cual. ¿Listo? Entonces, digamos que ahorita, pues obviamente, todo se tiene que adaptar. Si ustedes quieren tener en cuenta, por ejemplo, estas referencias de redes sociales, no hay ningún problema, porque pues les van a servir mucho para entender la realidad. ¿Sí? Eh, Ustedes pueden sacar información de donde quieran. De Wikipedia también se puede sacar información. Lo que pasa es que no son tan confiables, ¿sí? Porque son páginas que pues cualquier persona puede editar, como ustedes han visto, ¿no? Hay personas que, no sé, editan Wikipedia en las biografías de las personas y ponen cosas chistosas y ta, ta, ta. Eso quiere decir que cualquier persona puede editar eso, entonces la información no es tan verídica. A diferencia de un artículo que tú lo encuentras en PDF y ya una vez publicado nadie lo va a modificar. ¿Mm? Entonces eso ya está revisado, etcétera. Esa es la cuestión con Wikipedia. O sea, no hay que decir, es que Wikipedia es lo peor. No, tiene buena información. Lo que pasa es que puede ser muy modificada. ¿Sí? No tenemos la certeza de que lo que se está leyendo realmente pues no haya sido una edición malintencionada de alguien que quería afectar la página, o lo que sea. Eso yo no tengo la certeza. Entonces, por eso es mejor buscar libros y revistas. ¿Mm? Porque si yo busco, no sé, blogs o páginas de internet normalitas, eso se pueden editar en cualquier momento. Un libro no, una revista no. ¿Listo? Entonces, es más comprobable esa información. Bien. Entonces, miren que la estructura cambia mucho. Bueno, yo les he hecho les he señalado como algunas cosillas. Ella no tenía títulos, por ejemplo. Yo le dije que pues lo pusiera. Revisamos muchas cosas de fondo que le dije que revisara. Unas breves conclusiones y sale. Listo, ya quedó listo el trabajo. Le toca hacer esas correcciones y listo. Entonces, por eso. No, digamos, la cita, claro, pues depende. Digamos, por ejemplo, los datos que menos se dan o por los que más uno se complica es fecha y de pronto tal vez editorial, ¿no? ¿Sí? De pronto. Pues digamos, lo necesario es intentar buscarla como sea. ¿En dónde? En Google Scholar, ¿sí? Ah, en Google Académico. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es un artículo que ya publica? Listo. Entonces vean esto. Es un artículo que publicamos con unos amigos, unos compañeros. Sin embargo, bueno, estas citas las pone el mismo Google, ¿no? Está mal citado, pero miren, es acá la Universidad Pedagógica. Entonces, por ejemplo, cuando yo intento generar esta cita, ¿cierto? En Google Escolar acá me aparece pues estas comillitas. Toca verificar si están bien o no, porque acá tiene que aparecer en cursiva biografías, que es la revista donde lo publicamos, el volumen, que era creo que el 16 y el número 4 de ese año. ¿Mm? Pero acá me sale, si tú buscas un texto en Google Académico, bueno, hay otros buscadores también, pero te va a aparecer la cita completa. Entonces, miremos, por ejemplo, este segundo acá. Mira, acá ya te sale. ¿En dónde le tienes que dar? En las comillitas. ¿Y las ves? O sea, tú buscas el nombre del texto y ahí en las comillitas te sale ya el texto. Yo tengo entendido que el profe de sociales les ha explicado cómo usar
el formato pues de referencias, que uno llena los datos, ¿sí? ¿Qué pasa con ese formato de referencias? Es muy bueno y realmente les va a sacar las citas como son. Las referencias, perdón, la cuestión es cuando uno va a citar, por ejemplo, si yo pongo el autor y entre paréntesis el año, no me va a dejar, me toca convertirlo a texto y ahí sí, ¿sí? Es lo único. Entonces, digamos que lo pueden hacer de las formas que ustedes quieran. Acá ya ustedes, este Google Scholar les saca de una los datos que necesitan. Entonces ya ponen los nombres, si lo quieren meter en su formato de Word, y acá ya les aparecen todos los nombres. Entonces, si no aparecen esos datos, ¿sí? Eh, pones el dato específico. Digamos, en fecha, si no hay fecha, pones SF, S.F, que significa sin fecha. Si no, sin revista, pues puedes poner documento web. O sea, que lo encontraste ahí, pero no tiene ninguna editorial o nada. Entonces tú pones también, puedes poner sin editorial. Puede pasar que también, aunque no es recomendable, puede pasar también que tú encuentres textos muy buenos sin autores. También pones eso, autor desconocido, ¿sí? O sin autor también se puede poner. Pero lo ideal es pues no usar textos que no tengan autores, porque eso quiere decir que pues no sabemos el origen o la fuente o lo que sea de dónde viene, no sabemos. Entonces, pues lo ideal es no digamos, usar este tipo de textos, ¿listo? Entonces, esta herramienta es muy básica, hay herramientas mucho más especializadas, obviamente, pero pues es una buena herramienta para que ustedes la vayan conociendo, para que vayan trabajando para la universidad, ¿sí? O sea, para que vayan asociándose esto. Pues, una herramienta muy básica. Cuando ustedes entren a la universidad, lo que va a pasar, y que se acostumbren de una vez, es que a ustedes las universidades les van a dar un código de acceso y ellos pagan plataformas mucho más especializadas. Bueno, la mayoría de universidades, sobre todo las más reconocidas, sea públicas o privadas, pagan bases de datos para que ustedes puedan acceder. Por ejemplo, en mi universidad, en la distrital, nosotros tenemos, digamos, de inicio, sesión en bases de datos de Oxford, de Cambridge, de Harvard, y ellos pagan esas plataformas y uno puede tener acceso a todos esos artículos. Porque como ustedes seguramente ya se han dado cuenta, pues hay muchos que toca pagar para ver. Entonces las universidades pagan como las suscripciones y a veces uno no aprovecha eso estando en la universidad, muchos compañeros nunca lo aprovechan. Entonces, para que sepan, ustedes a veces como que se matan la cabeza buscando cosas en la universidad y las universidades ofrecen esos servicios, solo que nunca le van a decir, porque pues no es como acá que pasan salón por salón, muchachos, no, sino pues cada quien verá si se interesa o no. ¿Sí? Entonces, pues digamos que eso es muy importante que lo sepan. Además, les pueden prestar servicios de bases de datos de bibliotecas, a domicilio, lo que sea que necesiten. La mayoría de universidades pues presta esos servicios. Digo la mayoría porque pues seguramente habrán unas que no tienen pues como la misma poder adquisitivo de poder hacer eso cuesta mucha plata, ¿sí? Pero es para que lo tengan en cuenta. Hay muchas bases de datos más y son bases de datos que